Muy buenas noches, muchas gracias a los asistentes y como les comenté la semana pasada, pues hoy vamos a revisar esta segunda parte de este ejercicio que estamos haciendo de contar la historia de Alemania a partir de las estampillas postales y papelería postal, etcétera, etcétera. Ya a la hora de yo prepararles esta conferencia del día de hoy, tomé la decisión definitiva, tal y como lo especulé la semana pasada, de que sí se va a necesitar forzosamente una tercera parte. Cuando llegué ya a la cuestión de las zonas de ocupación aliada, después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, dije yo, esto es exagerado. Si lo meto hoy mismo, hubiera quedado larguísima la sesión y ya no es didáctico, ¿verdad? Entonces, una vez que menciono esto, comienzo. Como lo hice la semana pasada, les traigo primero esta especie de índice para que se den una idea de todos los temas que vamos a cubrir el día de hoy. Tenemos 4 subtítulos. El primero de ellos son las emisiones de ultramar, en el cual voy a hablarles de las colonias alemanas, el Imperio Alemán, pero también de las oficinas en el extranjero. Ayer no pude estar presente, pero revisé la grabación y de hecho escuché por ahí que en algún momento comentaron que, por ejemplo, en Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano, existían algunos servicios de correo extranjeros que operaban ahí. Pues bueno, justamente hoy voy a retomar un poco de eso porque voy a hablar de las oficinas que tenía el servicio de correos alemán en 3 ubicaciones que ahorita les comento. Lo vamos a pasar, el siguiente bloque, el siguiente subtítulo es la Primera Guerra Mundial. Ahí vamos a incluir las zonas que ocupó Alemania en la geografía europea. Luego vamos a hablar del colapso, un colapso tremendo, este Segundo Reich. Todo ese montón de monarquías de las que les platiqué la semana pasada van a ir cayendo una a una. Y una vez que ya colapsa el imperio alemán, pero no solamente el imperio alemán, sino también el imperio austrohúngaro. Recuerden ustedes que la semana pasada yo hice mucho hincapié, mucho énfasis en que si estamos hablando de la historia de la esfera alemana como tal, no podemos dejar de lado a Austria. Entonces vamos a platicar también un poco qué pasó con Austria-Hungría. Y por último, aquí tenemos dentro de este bloque lo que los filatelistas, nuevamente es un término acuñado por filatelistas, llamamos territorios en plebiscito, que básicamente se refiere a esas zonas del antiguo imperio alemán que quedaron como que entre azul y buenas noches, si lo decimos coloquialmente. Por lo pronto se les otorgó un mandato de la recién fundada Sociedad de Naciones. Ahorita ahondaré un poco más. Y fueron bastantes, entonces tuve que hacer una selección, tuve que limitar, así como lo ven que está esto de tupido, pues obviamente tuve que recortar. Y vamos a estar hablando específicamente del Sarre-Gebiet, vamos a ver mucho ese Gebiet que significa territorio o área en alemán. Memel-Gebiet, que lo estoy aquí retomando porque la semana pasada me preguntaron al respecto, y Danzig, que en lo particular y sobre todo filatélicamente hablando es sumamente interesante. Después de eso, el siguiente subtítulo está llamado República de Weimar. Es el periodo que se extiende de 1918 a 1933, relativamente corto, y que incluye la hiperinflación alemana, este fenómeno económico que seguramente todos hemos escuchado alguna vez hablar al respecto y que se refleja claramente en la filatelia. Luego vamos a hablar de este concepto que yo aquí metí que le llamo refundación, pero más bien es una reinterpretación o reproyección de Alemania, tratar de corregir, digámoslo así, o recuperar su reputación en el escenario internacional, porque recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania va a ser señalada como la culpable, pues obviamente va a quedar muy mal parada. Luego, el 3.3, el Glückliche Zwanziger Jahre, discúlpenme mi alemán, que se traduce básicamente como los felices años 20. Una vez que termina el periodo de la hiperinflación, vamos a tener un brevísimo lustro, son 5 años, que esto se traduce a los felices años 20, que básicamente es el equivalente alemán de lo que la historiografía estadounidense, por ejemplo, llama Roaring Twenties, que fue una época de
muchísima apertura, muchísimas libertades civiles, mucha cuestión de vida nocturna, etcétera, etcétera, incluso algo de libertinaje, podríamos llamarle así. Y ahí, por ejemplo, yo siempre se lo pongo a los alumnos, les hago mucho énfasis en que, vean, ya en el pasado hemos tenido este tipo de periodos de apertura, pero el hecho de que lo tengamos ahorita no significa que sea permanente, que sea perpetuo, que ahorita estemos abriéndonos a ciertas ideas, a ciertas libertades. eh, Solamente toma una figura carismática que le sepa hablar bonito a las masas para que retrocedamos décadas, si no es que siglos, en cuanto a libertad, en cuanto a democracia, etcétera, etcétera. Y por último, en ese subtítulo tenemos los Hindenburgs. Ahí les voy a platicar un poco sobre la estructura política de lo que era la República de Weimar. ¿Quién era Hindenburg? Pues fue el segundo Reich presidente, el presidente del Reich dentro de este periodo. Y luego ya dejé para el último, en esta conferencia, lo que es el Drittes Reich, el Tercer Reich, que tal y como lo mencioné la semana pasada y nuevamente lo vuelvo a hacer, voy a hacer mucho énfasis. Estamos hablando desde el punto de vista más neutral, más imparcial, más académico posible. Yo soy enemigo de borrar la historia, ahorita también voy a ahondar muchísimo en eso. Por más incómodo que sea, por más terrible que haya sido esto, pues no podemos simple y sencillamente ocultarlo, ¿verdad? Como fingir que no pasó. Alemania hasta cierto punto tiene un poco esa línea, ¿eh? Y también todo lo que es hoy en día la cultura de la cancelación está esforzándose por tratar de borrar esos aspectos, esas vergüenzas del pasado y desde el punto de vista histórico y académico, eso es un crimen que atenta contra la conservación de nuestro patrimonio. Ok, ¿qué vamos a platicar aquí? El aparato propagandístico, aquí más que nunca yo creo que es el caso más evidente junto con a lo mejor los países que estuvieron en la órbita soviética, de utilizar el sello postal para medios propagandísticos. Se va a convertir verdaderamente en un medio de comunicación, de difusión de la ideología del partido nazi. Luego vamos a hablar, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, muy así a cuentagotas, los aspectos más importantes que pasa filatélicamente durante ese periodo. Y luego ahí vamos a incluir, por supuesto, ahora las zonas de ocupación alemana durante ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a incluir el General Government, que es lo que corresponde a la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Vamos a hablar del Protectorado de Bohemia y Moravia, que se corresponde más o menos con lo que hoy en día es la República Checa. Luego el concepto de Oslan, que tiene muchísimo fondo, muchísimo trasfondo, muchísimo, incluso, digamos, una base filosófica, una base, un fundamento, más bien dicho, que trae muchísimo antecedente. De hecho, que el Lebensraum, todos hemos escuchado hablar de esto, del Lebensraum, que se traduce como espacio vital, la nación alemana, pues no fue ningún invento de Hitler, sino que era una idea que ya se había venido discutiendo desde al menos el siglo XIX. Y luego ahí alcancé a colar a las islas del Canal, que me pareció que sí es importante que hablemos un poquito de las islas del Canal, porque es el único territorio británico que logró ser, o que, como he dicho, pues sí que los alemanes lograron ocupar durante la Segunda Guerra Mundial. Es poco conocido, de hecho, este aspecto. Escuchamos mucho hablar, por ejemplo, de las Blitz, ¿no? Estos bombardeos en Londres, pero no se habla de lo que pasó en la ciudad. Muy bien, entonces comenzando aquí con las emisiones de ultramar. Tenemos que contextualizar, ubicar un poco en qué periodo estamos. Estamos a finales del siglo XIX y estas grandes superpotencias o poderes europeos que en ese momento existían, en ese mundo multipolar. Un mundo multipolar es aquel que está protagonizado por varias potencias que están más o menos en el mismo nivel militar, económico, logístico, comercial, etcétera, etcétera. Y uno de los principios de esa multipolaridad era justamente el concepto de balance de poder. ¿A qué nos referimos con esto de balance de poder? Que en cuanto las potencias detectaban que una de ellas estaba como que empezando a despegar, todas las demás se ponían de acuerdo para ver, estate quieto, darle un estate quieto, ¿verdad? Todos tenemos que estar parejos, todos tenemos que estar en el mismo nivel.
Entonces, en vista de que países como Gran Bretaña y Francia estaban obteniendo territorios de ultramar de una manera masiva, tanto en África, en Asia, en Oceanía, incluso acá en América todavía, Gran Bretaña tenía muchas colonias no solamente en las Antillas, en el Caribe, sino incluso en la parte continental, como lo eran las Honduras británicas, como lo era la Guyana británica, etcétera, etcétera. Una Alemania, reluctantly, ahí diría yo esa palabra en inglés, o sea, como que muy hacia la fuerza. Bismarck era el director o el canciller en ese momento, pero digo, el director de la política alemana. Realmente no creen ustedes que estaba tan interesado en que Alemania tuviera posesiones de ultramar. Sin embargo, como ya se los comenté la semana pasada, él era un diplomático sumamente inteligente y reconoció que para que Alemania se integrara, perdón, de pleno, de lleno a ese club, digámoslo así, de las superpotencias, pues tenía que sí o sí tener sus colonias en ultramar. Además, aquí debo de agregar, por supuesto, que esto era parte de la estrategia de frenar un poco, para un poco las ambiciones a pues, las otras potencias, principalmente Gran Bretaña, pero también Francia e incluso Portugal. Portugal tenía muchas posesiones en África. Y fíjense ustedes, a pesar de que entran tan tardíamente ya a esa carrera colonial, una carrera en la cual Francia y Gran Bretaña ya llevaban décadas, y no sé, siglos, va a ser Otto von Bismarck el que muy inteligentemente tome un protagonismo al convocar a lo que fue la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885. Ese tema que en historiografía anglosajona le llaman el The Scramble for Africa. Y aquí lo vemos perfectamente representado en esta caricatura de la época. Vemos a Otto von Bismarck con un cuchillo a punto de empezar a partir en rebanadas un pastel que dice África, ¿sí? Y básicamente eso es lo que fue la conferencia de Berlín. Sin ninguna deferencia, sin ninguna consulta a la gente que ya estaba ahí en África, se van a sentar estos señores diplomáticos representantes de Europa, van a agarrar un mapa de África y se van a poner a trazar líneas, ¿no? Esto va para ti, esto va para ti y para allá. Se va a establecer, por ejemplo, un principio que es el principio de control, ¿sí? El principio de pacificación. Que para que realmente tú, como poder colonizador, reclames ese territorio, tienes que tener un control efectivo del mismo, principalmente pues por una presencia militar. Y entonces tenemos que esas fronteras dibujadas artificialmente, y aquí me permito hacer esta pequeña pausa porque al final de cuentas yo doy historia para estudiantes de relaciones internacionales, ¿sí? Esas colonias que son completamente artificiales, seguimos resintiendo las consecuencias hasta hoy en día porque no respetaron las fronteras naturales de los pueblos, etnias y demás grupos que ya estaban, como mencioné, en África. Entonces, el resultado es que tenemos estos países que son completamente artificiales y que no responden a un proceso orgánico de la formación o conformación, más bien dicho, del Estado-Nación, tal y como sí ocurre, por ejemplo, con Alemania. Alemania, pues lo hemos visto, los periplos de la nación germana, como lo titulé la semana pasada, que fueron tan prolongados, pero que de manera orgánica se fueron dando hasta llegar a consumar la unificación. No es el caso de los estados africanos, que son prácticamente un invento de estos poderes colonizados. Una vez que menciono pues sí, ese dato, vamos a continuar ahora sí con las tres fases, ¿sí? Las colonias alemanas transitan por tres fases filatélicas muy específicas. Primero tenemos sellos postales alemanes, sin ningún distintivo, que fueron utilizados en estos territorios de ultramar. ¿Y cuál es la única manera que tenemos para identificarlos? Pues gracias al cancelador. Por ejemplo, aquí este que tenemos en la primera imagen de izquierda a derecha corresponde a Tanganica. Tanganica era el nombre de la parte continental de lo que es hoy en día Tanzania. De hecho, el nombre Tanzania es una combinación de Tanganica y Zanzíbar. ¿Sí? Combinas todas esas dos palabras y sale Tanzania. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre esta colonia.
La segunda etapa filatélica corresponde ya a sellos postales también alemanes, pero con una sobremarca, ya que nos da el nombre de la colonia en la cual está destinado a ser empleado para el pago del franque. Y la tercera y última etapa es ya la emisión, la famosísima emisión del yate del Kaiser. Curiosamente pasa el mismo fenómeno que les platiqué la semana pasada. No se atreven a poner ahí la efigie del Kaiser, ya expliqué la semana por qué, probablemente en deferencia por los otros monarcas, pero me parece que de manera muy acertada, algo sutil, pues lo que nos van a hacer es ponernos el yate, ¿no? Del emperador, del Kaiser, que además, simultáneamente, pienso yo, representa pues ese poder naval que estaba construyendo Alemania y que tanto estaba asustando a los británicos, porque recordemos que los británicos llevaban con el dominio de los mares de siglos, después de que se lo arrebataron a los españoles, pero ya sentían que les estaban ahí empezando a, si no decir ganarles, al menos alcanzarlos, los alemanes, no solamente por la cuestión de todos estos navíos, etcétera, etcétera, sino que los alemanes fueron pioneros en el campo de ¿qué? Pues de los submarinos, ¿no? Los U-boats. Una vez que les mencioné estas tres fases, vamos a hablar ahora sí de las entidades emisoras. Y en este mapa que tenemos aquí, en este planisferio, tenemos señaladas algunas de estas colonias que lograron adquirir los alemanes. Si los comparamos con el Imperio Británico o con el Imperio Francés, pues es un imperio relativamente chico, ¿no? Relativamente, obviamente, ahí guardando las dimensiones. ¿Qué incluía? Bueno, tenemos para empezar 4 colonias o 4 territorios en África. Tenemos a Togo, que corresponde hoy en día a un país que justamente se llama así, tal cual, Togo. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, este pequeñito territorio, esa franjita que ven ahí, va a ser repartido entre ¿quiénes? Británicos y franceses. Luego tenemos Camerún, hoy en día que corresponde en gran parte a ese país que lleva ese mismo nombre, ese mismo apelativo, Camerún. Aquí pasó exactamente lo mismo después de la Primera Guerra Mundial, va a quedar dividido entre una zona francesa y una zona británica. Lo tenemos al África del sudoeste africana, tenemos por acá abajo. Esa es lo que hoy en día corresponde a Namibia, un país que se llama Namibia. Y ese territorio en particular, después de la Primera Guerra Mundial, quedó como mandato también de la Sociedad de Naciones y estaba otorgado, digámoslo así, fíjense ustedes qué interesante, no a Gran Bretaña en sí, sino a la Unión de Sudáfrica. ¿Sí? Que la Unión de Sudáfrica ya para estas alturas era considerado como un dominio, los dominios del Imperio Británico, que se supone que un poquito más adelante ya se establece con la Declaración Balfour. Una de las dos declaraciones Balfour cabe mencionar. Eh, Se establece que los dominios, tales como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, están a la par del Reino Unido. Ese digamos que es como que el primer pasito rumbo a la, obviamente fue la Commonwealth. Y luego de acá del otro lado tenemos al África o África Oriental alemana o África del Este alemana, que es lo que les mencionaba hace unos momentos, Tanganica. Pero no es solamente Tanganica, sino que también incluía lo que hoy en día es los países de Ruanda y Burundi. Ruanda, famosísimo por el genocidio que hubo ahí en el 94, y Burundi, que actualmente es el país más pobre en el continente africano. ¿Okay? Ruanda y Burundi fueron, después de la Primera Guerra Mundial, otorgados a Bélgica, se van a integrar al Congo belga, y Tanganica va a ser otorgado a los británicos. Y para los británicos eso va a ser importantísimo porque una vez que se hacen de ese territorio, van a lograr la gran obsesión, el gran objetivo colonial que tenían en África, que era tener una franja continua de territorio del Cabo, de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, hasta el Cairo, en Egipto. Franja continua, o sea, atravesando de norte a sur o de sur a norte, como quieran verlo, todo el continente africano. Aquí también cabe que haga una pausa para mencionarles y recordar algo que ya platiqué la semana pasada. No sé si se les haya quedado por ahí el dato de Heligoland, esa islita que tenía como posesión británica
al norte de Alemania, que es una isla diminuta. Pues bueno, en 1890 hicieron una permuta. ¿Quiénes? Alemania y Gran Bretaña. En cambio de Heligoland, Alemania le dio a Gran Bretaña el poder sobre la isla de Zanzíbar, una pequeñita islita que está enfrente ahí de lo que es Tanganyika, y que ya les mencioné ahorita en lo que es la conformación del nombre, lo que hoy en día es Tanzania. También un pequeñito pedacito ahí al sur de lo que fue esta colonia, después de la Primera Guerra Mundial, se lo dieron a Portugal, a la colonia de Mozambique. Y luego si nos vamos ya acá al extremo oriente del mapa, tenemos a Kiachu, que es una ciudad china que está bajo concesión. Como que era parte de ese prestigio de las potencias europeas tener una concesión en China. En ninguna se aventuró a tener colonias grandes en China. ¿Por qué? Porque nadie tenía el ejército lo suficientemente grande como para poder ocupar China, ¿sí? Y no solamente por el territorio, sino por la población tan enorme que todos sabemos que tienen. Se conformaron Gran Bretaña con su Hong Kong, Portugal con su Macao, en el caso de Alemania aquí con Kiautschuk, pero pues incluso hasta los italianos por ahí tuvieron su concesión, que era unas cuadras, hagan de cuenta, dentro de un puerto. Pero ya, con eso se conformaron, ¿no? Ya tenían ahí la presencia en China. Sobre todo por el aspecto comercial, ¿verdad? Por supuesto. Y luego tenemos las posesiones que tenían en Oceanía. Obviamente estas ya las puse en un mapa aparte porque si no me iba a quedar muy amontonado allá. La primera y más importante de ellas es Papúa, bueno, que hoy en día es la parte norte de Papúa Nueva Guinea, y obviamente pues estamos hablando de la Nueva Guinea alemana. Y luego tenemos el conjunto de islas que ven ahí en la parte superior, que son las Marianas, las Carolinas y las Marshall. Y estas colonias se las compraron a España en 1899 por medio del Tratado Hispano-Germánico. Después de que España perdió la guerra contra Estados Unidos en 1898 y con ello perdió Filipinas, Cuba, Puerto Rico, ya el control de estas islas se volvía logísticamente imposible. ¿Por qué? Porque eran controladas desde Manila, la capital de Filipinas. Entonces, le quitas Filipinas a España, era inviable conservarlas. Entonces, que no les quedó de otra más que venderlas. Y pues ahí Alemania fue la que aprovechó esa coyuntura. Además, tenemos por acá abajo a Samoa. Si nos vamos a la Primera Guerra, bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, la Nueva Guinea alemana va a ser otorgada también como mandato a Australia, no a Gran Bretaña, a Australia. Y el resto de las islas van a pasar unas a Japón. Esa va a ser posteriormente, se dieron cuenta que fue un enorme error, ¿no? Porque fue prácticamente abrirle la puerta al imperio japonés a esa época de expansionismo tan tremenda que tuvieron en la primera mitad del siglo XX. Y la Samoa se la queda Estados Unidos, Samoa americana. Ok, ahora sí, las oficinas en el extranjero. Tenemos 3 entidades emisoras, las que estaban para China, ¿sí? La de en medio, aunque no dice el nombre, lo que ven ahí dice para es la unidad monetaria. Eran las oficinas en el Imperio Otomano, que ahí incluye, por supuesto, Palestina. Y la tercera es oficinas en Marruecos. Para entonces era protectorado francés y también unas zonas eran española. ¿Por qué en estos 3 lugares en específico? Dirán ustedes, a lo mejor se ve muy aleatorio, muy random, porque esos 3 lugares obviamente eran lugares en los cuales existían intereses económicos, existían intereses comerciales y por supuesto una importante presencia de comunidad alemana. Verdaderamente alemanes había por todos lados en esta época. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, la correspondencia sobreviviente de acá de México, de los 1860 a los 1870, abundan verdaderamente los apellidos alemanes, que prácticamente todos se dedicaban al comercio. Ok, y ahora sí pasamos al segundo bloque, que es la Primera Guerra Mundial. Y aquí quise incluir esta gran omisión. La vez pasada se me pasó de plano incluir esta estampilla, que a mi parecer es una de las estampillas más bonitas que ha emitido Alemania, que como les mencioné, es la única en la que aparece el Kaiser como tal.
lo vemos entre un montón de gente, ¿no? Pero es distinguible perfectamente justo en medio, ahí sabemos que incluso está sosteniendo el estandarte del emperador. Y también aquí quiero hacer una corrección de un error que tuve la semana pasada, no me acordé bien del motto, el lema que aparece abajo. Es Ein Reich, ein Volk, ein Gott, que significa un reino, un imperio, más bien dicho, un pueblo alemán, y un dios. Ahí lo traduje mal la semana pasada. Bueno, ¿qué es esto? La Primera Guerra Mundial. Pues como todos sabemos, es esa conflagración que inicia tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, en donde en la ciudad de Sarajevo, que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, específicamente lo que era el condominio de Bosnia-Herzegovina, que era una zona administrada conjuntamente por ambas partes del Imperio Austrohúngaro, por la parte austriaca y la parte húngara. Y una vez que es asesinado, este personaje que era el heredero a la corona austrohúngara, el gobierno de Austria-Hungría va a enviarle un ultimátum al de Serbia, que es al que van a acusar que estaba detrás de este magnicidio, y ese ultimátum tenía como fecha de vencimiento, tenía un mes para vencer, ¿no? Y las demandas que se le imponían a Serbia eran incumplibles, sabían de antemano que no las iba a poder cumplir y que iba a ser el causus belli, causa de irnos a la guerra. Pues tal cual ocurre, pero no contaban los austrohúngaros ni los alemanes en su momento con que los serbios pues iban a ser protegidos por los rusos. Y no contaban tampoco con que los rusos tenían ya previamente firmado un pacto, un tratado, digámoslo así, de seguridad colectiva con Francia y con Reino Unido. Esto fue resultado de una época que se le conoce en relaciones internacionales como la diplomacia secreta. No se hacían públicas estas alianzas. Por eso es que cuando una vez que se declara la guerra de Austria-Hungría a Serbia, es un efecto dominó, respondiendo justamente a estos bloques que ya estaban previamente formados, pero que eran de desconocimiento público. Convierte en un polvorín de la noche a la mañana toda Europa y se va a ver esta gran guerra, que así es como se le llamó en ese momento, como nunca antes se había visto. Incluso le llegaron a denominar los contemporáneos la guerra para acabar con todas las guerras. ¿Sí? Era tan masivo este movimiento bélico que pensaron que pues iba a ser el último, ¿no? Qué equivocados estaban, lamentablemente. Vamos a reflexionar a lo largo de este bloque mucho sobre el rol de Alemania, qué tan culpable fue. Nos ponemos a pensar, pues, obviamente las ambiciones del Kaiser, tal y como lo vamos a ver más adelante, eran desmesuradas. Ya reflejan mucho esto que les decía yo hace unos momentos del Lebensraum, de este espacio vital de la nación alemana, y era, por supuesto, una amenaza para todos los países de Europa. Y por supuesto, al finalizar, pues vamos a hablar un poco sobre el Tratado de Versalles y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando el bando victorioso se pasa de lanza, y discúlpenme el coloquialismo, está atreviendo a aventar, con el castigo? ¿Sí? Yo creo que también habla mucho de la calidad moral de alguien, cómo trata al vencido, cómo trata al enemigo una vez que pues sufre una derrota. Y definitivamente todos los historiadores estamos hoy en día de acuerdo con que el Tratado de Versalles fue excesivo. Fue verdaderamente excesivo y solamente ayudó a alimentar ese derecho de revancha, ¿no? Ese revanchismo, ese no puede ser que haya pasado esto. Alemania se tiene que volver a levantar y no solamente eso, tiene que cobrar venganza. Eso fue lo que nutrió, a final de cuentas, el horror de lo que fue el nacionalsocialismo. Yo incluso aquí les puedo contar una anécdota. Cuando yo empecé de niño con la filatelia y estuvimos, tanto mi papá como yo, en la Sociedad Filatélica de Chihuahua, Asociación Filatélica Chihuahuense, que fue extinta. Y uno de los miembros más importantes, que de hecho nos reuníamos en su casa, era descendiente de alemanes, Emilio Elias Miller, el apellido. Yo recuerdo perfectamente, a pesar de que en ese entonces habré tenido 10, 12 años, que son de esas cosas que nunca se te olvidan, cómo hablaba él del Tratado de Versalles, y él decía literalmente, yo cito, yo vomito sobre el Tratado de Versalles, porque el Tratado de Versalles fue el culpable de todo lo que pasó posteriormente, por ejemplo, en los Balcanes, ¿no? En ese momento estaba muy vigente
lo que había ocurrido en las guerras yugoslavas. Entonces, eso yo creo que esa anécdota que se me quedó tan grabada ilustra perfectamente el daño moral que hizo el Tratado de Versalles al pueblo alemán. Aquí tenemos las zonas de ocupación alemana. No voy a hablar de todas, sino de las más importantes. Bélgica, ahorita van a ver un poco más adelante por qué es tan importante hablar de Bélgica. Luego está Russisch Polen, que significa Polonia rusa. ¿Sí? Alemania va a ocupar la Polonia rusa. ¿A qué se refieren con esto de Polonia rusa? En ese momento de la historia, Polonia no era un estado soberano. De hecho, en historiografía se le conoce como Polonia del Congreso, o en inglés Congress Poland. ¿Por qué? Porque fue un invento del Congreso de Viena. ¿Sí? Restablecer un estado para los polacos que había desaparecido después de las reparticiones que se hicieron entre Prusia, Austria y Rusia. ¿Sí? Y este pseudoestado, le voy a llamar así, la Polonia del Congreso, había quedado bajo la tutela del Imperio Ruso. Entonces, realmente, para efectos prácticos, no era un estado soberano, sino que era un estado satélite de los rusos, del Imperio Ruso. El zar de Rusia, el emperador de Rusia, era rey de esta entidad. Entonces, por eso tenemos eso de Russisch Polen. Ahorita van a ver que en 1915 los alemanes van a abolir esta entidad y la van a sustituir por algo que en un momento lo reviso. Y bueno, en tercer lugar, tenemos que también curiosamente hubo una zona de Rumanía o Rumania, ambas maneras de pronunciarlo son correctas, que quedó ocupada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque recuerdo perfectamente también, creo que Henry la semana pasada me preguntaba sobre el príncipe alemán que fue electo como rey de Rumania, pero también tenemos efectivamente un periodo histórico en el cual al menos una porción de Rumania quedó bajo control directo de Alemania. Y no solamente en la Primera Guerra Mundial, sino que también va a ocurrir en la Segunda. ¿Okay? Además de estos sellos que les pongo aquí, emitieron sellos para ser utilizados en los frentes de guerra. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, ¿sí? Esta innovación, la guerra de trincheras, que fue resultado de la metralleta. Aquí voy a tener que hablar un poquito sobre historia de la tecnología bélica. La estrategia militar siempre había estado planteada a partir de lo que viene siendo el campo de batalla. ¿Sí? David, se te abrió el micrófono. El campo de batalla en el cual pues era la guerra hombre a hombre, ¿no? Las espadas, etcétera, etcétera, o incluso después de la invención de la pólvora, cada vez que tenían que volver a cargar la munición, eso daba oportunidad de el avance dentro del campo de batalla. Pero eso va a concluir, ¿sí? Radicalmente con la invención de la metralleta, de la arma automatizada, en la cual pueden estar lanzando disparos de manera continua, entonces eso no permite el avance de la línea de batalla. Por eso se tienen que atrincherar primero, y ahí es donde viene la invención del tanque de guerra, que el tanque de guerra está inventado con función a poder avanzar en esa línea continua de fuego. Ahí es donde nace el tanque de guerra. Es verdaderamente la Primera Guerra Mundial en cuanto a estrategia militar fue una gran novedad. Y obviamente eso supuso también muchísimo más crueldad y muchísimo más violencia, una situación que derivó en muchísimas más muertes. Eso fue tanta la matanza, fue una verdadera carnicería la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí está lo que les adelantaba, el caso polaco. Después de 1915 ya no van a estar hablando de una Polonia rusa, sino que, y esto a mí también me sorprendió mucho porque es algo que desconocía totalmente hasta ahora que preparé esta conferencia, que se sobremarcan Germanias con lo que dice aquí General Government Varsovia, Gobierno General en Varsovia. Yo había escuchado del General Government en la Segunda Guerra Mundial, pero jamás había escuchado hasta estas alturas de mi vida, después de casi una década de dar clases de historia, de ser apasionado de la historia de toda mi vida, nunca había escuchado que ya previamente habíamos tenido este antecedente, que además se queda testimoniado, se queda un testimonio en la filatelia. Ahora, estas estampillas yo nunca las había visto tampoco, supongo que han de ser relativamente difíciles de conseguir y pues ahora van a ser una de las que más voy a buscar, ¿no?
para agregarlas a la colección. Y concluyo este bloque con un poco de reflexión, un poco de contextualización de las ambiciones alemanas. Pues, ¿qué es lo que querían los alemanes, no? Después de que un éxito, que obviamente nunca llegó, después de ganar esa Primera Guerra Mundial. Pues bueno, lo primero que tenemos que mencionar es el poco conocido Tratado de Brest-Litovsk, que fue la paz que firma el Imperio Alemán con la Rusia después de que es derrocado el zar. Recuerden ustedes, la Revolución Rusa se cruza ahí justamente en plena Primera Guerra Mundial, 1917. Entonces el gobierno provisional, ya encabezado por los bolcheviques, va a firmar este tratado con Alemania, con el Imperio Alemán, en el cual le va a otorgar una amplia zona de influencia en Europa Oriental. Y a ese conjunto que ven ustedes ahí en gris claro, hacia la parte derecha de la pantalla, imagen, es lo que se conoce en su conjunto como Ostland, Ostland, que es las tierras orientales, las tierras del este. Tenemos también el concepto del September Program, el programa de septiembre, que fue descubierto varios años después de que concluyó la Primera Guerra Mundial por un historiador justamente, en el cual se detallaba ojo, aquí tengo que hacer mucho énfasis en eso también, era uno más de varios programas o de varias alternativas que existían, que se le habían planteado al Kaiser, de qué territorios anexar a Alemania, cuáles dejar como estados vasallos, etcétera, etcétera. Aquí, como pueden ver en este mapita que les incluí, el September Program quería anexarse o establecer estados títere en todo lo que es la zona de los países bálticos, buena parte de lo que hoy en día es Bielorrusia, Polonia, por supuesto, y Ucrania, llegando a Ucrania. Y en el frente occidental, en Bélgica querían establecer un estado vasallo, no se lo querían anexar, pero sí querían establecer un estado títere. ¿Por qué? Esto es importantísimo, porque querían tener una salida al Canal de la Mancha que les permitiese tener un puerto estratégico que a futuro sirviese como plataforma para atacar ¿a quién? Pues obviamente a Gran Bretaña. ¿Saben a quién sí se querían anexar en este plan? A Luxemburgo. El Gran Ducado de Luxemburgo, ese sí se lo querían anexar. Y bueno, pues se cree que este programa tan ambicioso estaba fundamentado justamente en este concepto que les he platicado, que ya les he repetido el día de hoy, el Lebensraum, que se traduce como espacio vital. ¿Y a qué se refieren con esto del espacio vital? Pues básicamente que Alemania, que la nación alemana, sea un pueblo autosuficiente, ¿sí? Un concepto que hoy en día está completamente rebasado y completamente obsoleto, pero que en ese entonces básicamente se refería a que tener las tierras cultivables suficientes, era prácticamente todo esto el Ostland, que pudiesen sostener a la población alemana, que no tuvieran que importar alimentos, ¿sí? Sino que fueran autosuficientes. Hoy en día eso es una utopía, imposible. Y la imagen que les incluía acá hacia la derecha de la pantalla, pues es parte de mi colección y es justamente las emisiones. Una selección obviamente no está completa, lejísimos de estar completa, pero pues son los ejemplares que he conseguido hasta el momento de la ocupación alemana en Bélgica. Y bueno, ahora sí hablemos este título que se me hace que sí me pasé ahí de dramático, pero bueno, realmente fue muy dramático el colapso. Y no solamente vamos a hablar del colapso alemán, sino el colapso húngaro, que incluso a mí me voy a atrever a decir que fue más pronunciado y más rotundo, fue contundente verdaderamente. Colapso de los imperios. En 1918, una vez que son derrotados estos imperios centrales, que incluían además de Austria, Hungría, Alemania, el imperio otomano, del cual obviamente no voy a hablar hoy porque no tiene nada que ver con la historia en sí de Alemania. Todas las monarquías alemanas van a ser rápidamente abolidas, no todos estos reyes de los que platicamos la semana pasada, pues van a huir. En Baviera incluso hubo una intentona de establecer una república soviética. Entonces, ustedes tenemos ahí ese precedente de que Alemania ya existía, por supuesto, un movimiento muy alineado con los intereses de lo que
sería un poco más adelante la Unión Soviética. Y curiosamente, pues esa parte va a quedar dentro de la, si mal no recuerdo ahorita, va a quedar dentro de lo que es Alemania Oriental. Luego tenemos el Imperio Austrohúngaro, lo que les mencionaba, sufrió el mismo destino, el milenario trono de los Habsburgo. Por 1000 años prácticamente los Habsburgo habían dominado, obviamente había ido creciendo su dominio desde un pequeño condadito ahí perdido en Austria hasta convertirse en esto que fue el Imperio Austrohúngaro. Va a concluir, ¿verdad? Va a terminar definitivamente con la renuncia de los asuntos de Estado por parte de Carlos I. No abdicó como tal. En 1916, y esto es algo que no comenté la semana pasada, fallece Francisco José I. Él fallece justo a la mitad de la Primera Guerra Mundial, y en su lugar va a quedar un sobrino nieto de él, que era justamente Carlos I. Él todavía va a alcanzar a ser coronado. Hay fotografías de él y su esposa Zita de Borbón-Parma, siendo coronados como tanto emperadores de Austria como reyes de Hungría, pero pues solamente van a estar en el trono por un espacio de menos de 2 años. Por cierto, como curiosidad, ellos dos están beatificados por la Iglesia Católica. La disolución de este imperio, del Imperio Austrohúngaro, supuso el nacimiento de un nuevo estado, Checoslovaquia, que ahí lo vemos en el mapa, mientras que Austria y Hungría quedaron con territorios considerablemente reducidos, pero nada que ver con la cantidad de territorios que tenían, sobre todo el caso húngaro. En el caso húngaro, acabo de revisarlo, perdieron el 70% de su territorio y el 65% de su población. Sumamente castigada Hungría. Y luego tenemos que en la parte de lo que había sido el archiducado de Austria, el corazón de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, incluyendo por supuesto la ciudad de Viena, pues se va a establecer una Rumpelstiltskin, que es un nombre inglés, no hay un equivalente como tal en español. Rumpelstiltskin se refiere a un estado, o sea, el remanente de, digámoslo así, de un estado que anteriormente fue muy importante. Y originalmente el apelativo o el nombre que se le va a dar a esa república fue el de Austria Alemana. A ver un poco más. Aquí lo vemos ejemplificado con estas series de sellos postales, esas 3 etapas por las cuales transita esa Austria que se va a quedar, imagínense ustedes, sin identidad. Básicamente la identidad austriaca había sido construida en torno a la figura de los Habsburgo. Entonces, de la noche a la mañana les quitas la monarquía, les quitas a los Habsburgo, les quitas todo ese vasto imperio que controlaban en el Danubio. Entonces, pues, de hecho, hubo quienes proponían que esta parte en la cual se concentraba la gente de habla alemana fuera anexada a lo que había quedado de Alemania, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya el antecedente de lo que es el Anschluss. Yo en su momento había considerado, bueno, a partir de aquí ya dejo a Austria de un lado, pero no, por supuesto que no, porque luego viene el Anschluss. Entonces, hasta al menos a 1945 tenemos que seguir incluyendo a Austria en esta colección, en esta temática. Vean ustedes, inicialmente lo que se hizo fue a los últimos sellos postales emitidos bajo el Imperio Austrohúngaro ponerles esta leyenda, esta sobremarca Deutsches Österreich, traduce precisamente a Austria alemana. Luego tenemos ya sellos impresos completamente ya con la inscripción Deutsches Österreich, y en la cual vemos el escudo de armas ya completamente desprovisto de cualquier referencia al pasado imperial. E incluso también se utilizó la corneta de postas, que es un símbolo universal de los. Luego ya vemos acá, a partir de 1919-1920, van a ser Gran Bretaña y Francia los que les obliguen, a través del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, tengo que leer aquí porque eso sí no me lo aprendí de memoria, les obligan a que, uno, renuncien a cualquier aspiración de anexarse a Alemania, y dos, que le quiten eso de Alemania, alemana a su nombre. Entonces, con esto tenemos el nacimiento de la primera república de Austria, Österreich. Los territorios en plebiscito. Ya les expliqué anteriormente a qué nos referimos con esto. Es un término acuñado por filatelistas para denominar a los diversos territorios que fueron separados de Alemania como resultado de la Primera Guerra Mundial. Estos territorios fueron separados de manera muy estratégica. Por ejemplo, lo que es
el Sarre, o el Sargievgiet, del cual vamos a ver en breve, que es el que aparece acá abajo. Es la bandera que tiene tres franjas, una azul, blanca y negra. El Sarre era económicamente hablando sumamente importante para Alemania porque ahí se concentraba muchísimo de su industria, principalmente porque ahí hay abundancia de carbón, las minas de carbón, y ahí estaba asentada la industria acerera. Esa región en particular quedó bajo también mandato de las Naciones Unidas, pero con la tutela francesa. Luego quiero que se fijen en el norte, ese territorio que aparece hasta el norte que se le va a ser otorgado al reino de Dinamarca. Es Schleswig. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, pero la semana pasada les mencioné que ese territorio lo habían perdido los daneses tras la guerra de los ducados? Pues bueno, resulta que después de la Primera Guerra Mundial sí se van a terminar quedando con... Obviamente, Alsacia y Lorena ya van a ser regresados a Francia. Vemos que también una región que se le transfiere a la recién nacida República de Checoslovaquia, amplios sectores que pasan a Polonia, ahora sí una Polonia independiente. Y vemos en la parte ya más acá para la esquina superior derecha, la bandera rojita que ven ahí con dos como crucecitas blancas, eso es la ciudad libre de Danzig. Ahorita les voy a platicar al respecto. Y por último, Memel, la que se vea ya en la mera esquina superior derecha, que como bien lo comentó nuestro compañero Jorge Weiss la semana pasada, va a quedar dentro de la esfera de influencia de Lituania, pero bajo la tutela también francesa. Por eso es que ahí se cuelan, como él no lo mencionó, las sembradoras, la serie de las sembradoras, que es una serie permanente en francés. A través de plebiscitos, que son consultas ciudadanas, varios de estos territorios van a retornar eventualmente a Alemania y por supuesto eso va a quedar conmemorado y recogido en la filatelia, porque la mayoría de los casos va a ser durante el periodo nazi. Ok, comenzamos con el Sarre, o Sargebiet. Su nombre oficial, si lo traducimos al español, es Territorio de la Cuenca del Sarre. Ya les expliqué su importancia económica. También les expliqué su estatus como mandato de la Sociedad de Naciones. Y aquí les quería hacer una pausa cultural porque hay un documental muy interesante que pueden incluso ustedes buscar en YouTube sobre el ejército francés de ocupación. Los franceses, y esto que voy a decir es sumamente delicado, también por favor recordemos que lo estoy diciendo desde el punto de vista académico, sin ninguna connotación racista. La manera que los franceses encontraron para humillar más a los alemanes fue que el ejército que utilizaron para ocupar esta región estaba compuesto en una gran mayoría por elementos coloniales. ¿Qué quiere decir esto? Elementos que habían sido reclutados en sus colonias, principalmente en África. Entonces, que un ejército compuesto por población africana, sin entrar en detalles de colores de piel ni nada al respecto, para los alemanes en ese momento era la máxima humillación posible. Pero también resulta que de esa presencia de ese ejército, ahí hubo resultado, ya saben ustedes, la naturaleza, el llamado de la naturaleza, hubo muchas alemanas que se enamoraron de esos soldados africanos franceses. Obviamente, pues resultó lo obvio, que es su descendencia. Y durante el periodo nazi, estos descendientes, estos hijos de esta situación, pues van a ser perseguidos por el régimen nazi y en muchos casos, lamentablemente, van a ser incluso esterilizados para asegurarse que no dejaran ya más. Entonces, es un pequeño paréntesis que hago ahí, que en términos históricos me parece que es sumamente importante y que son esas partes de la historia que están estratégicamente borradas. ¿Cuándo va a ser reincorporado este territorio a Alemania? En 1935, les digo ya 2 años después de que había Hitler consolidado su poder. ¿Cómo es que retorna a Alemania? Por medio de un plebiscito, tal y como ya lo comenté. Y aquí están los de Memel. El territorio, ya lo mencioné también, fue administrado por la Conferencia de Embajadores. La Conferencia de Embajadores fue una entidad en la cual estaban aglutinados los poderes de la Entente, más Estados Unidos, es decir, aquellos que vencieron en la Primera Guerra Mundial y que se asemeja mucho a lo que posteriormente sería el Consejo Aliado, ¿no? de la Guerra Mundial. Pero quedó también bajo liderazgo francés, a pesar de que estaba asignado a que eventualmente se incorporase a una Lituania independiente.
¿Quiénes son los que frustraron esos planes en su momento? Los soviéticos. Los soviéticos se van a agandallar todos los países bálticos y los van a incorporar de lleno como repúblicas socialistas. Tenemos dos de las emisiones. No tengo ninguna en mi colección porque también debo de confesarlo que hasta la semana pasada me acordé. Se me vino otra vez a la mente, sí es cierto, existe ese territorio. Y conforme vaya avanzando más en la investigación, seguramente voy a ir acumulando más y más y más territorios que justamente me hablan de que el reto que es esto, ¿no? Y verdaderamente complejo, muchísimas entidades en eso. Ok, y la tercera de las entidades que habíamos escogido es Danzig. ¿Y por qué escogí Danzig? Porque Danzig se caracteriza por ser una entidad emisora en la cual abundan las sobremarcas. Una cantidad de sobremarcas que ya raya en lo absurdo y que ya se vuelve casi, casi, no atrever a decirlo, de locos conseguir todas las variedades, porque de una sola sobremarca de que vertical, horizontal, el ángulo tal, o sea, es una plétora de sobremarcas tal y como lo hice. ¿Y por qué se creó esta entidad? Porque a pesar de que no se le es retirada como tal a Alemania, se le va a declarar una ciudad libre para que se le garantice a los polacos, además del corredor polaco que ya se les había otorgado para tener una salida al mar, se les garantice tener un puerto en el cual puedan tener su comercio internacional. Básicamente en la práctica se convirtió en un protectorado polaco justamente. De hecho, hoy en día ya forma parte integral de lo que es la República de Polonia e incluso se le cambió de nombre. Ese nombre Danzig, que era un nombre alemán, va a ser cambiado por un nombre polaco que es Gdansk. ¿Ok? Y en la siguiente tengo, estas son páginas de mi colección, por ejemplo, la de la izquierda, me parece que es una de las páginas más interesantes de toda la colección porque es la serie completa, ¿no? Todas las Germanias, incluso los valores altos, ahí está incluyendo el 5 marcos del Kaiser con la sobremarca Danzig. Y a la derecha tenemos otra serie que es muy representativa porque los elementos o motivos heráldicos se van a repetir muchísimo en las ediciones de danza. Pasamos al tercer bloque, República de Weimar. Ese gran caos en el que queda Alemania después de concluida la Primera Guerra Mundial. De entre las primeras emisiones que vamos a encontrar, no he encontrado en la literatura yo todavía la razón, la causa, pero supongo yo que había muchos timbres bávaros a la mano, muchos remanentes de timbres bávaros, y estos van a ser utilizados para remarcarlos con la inscripción de Reich. Vale la pena mencionarlo aquí. A pesar de que se le conoce como República de Weimar en la historia, el nombre oficial de Alemania no cambió, siguió siendo Deutsches Reich. Ese nombre no va a cambiar sino hasta el 43. Ahorita ya me estoy adelantando un poco. Entonces, para distinguirlo, digámoslo así, del Imperio Alemán como tal, los historiadores le llamamos República de Weimar. ¿Y por qué Weimar? Se preguntarán. Pues bueno, en esa pequeña ciudad fue donde se juntó la Asamblea Constituyente y donde se va a jurar la constitución de este nuevo Estado, del cual les voy a platicar su estructura política en unos momentos más. Y bueno, yo aquí les agrego este comentario. Es un ejemplo de la fragilidad de la democracia. La democracia, sobre todo las instituciones que conforman una democracia, pueden ser muy frágiles. Ya les había dicho yo hace unos momentos. Solamente basta con que llegue un buen orador, una persona con muchas habilidades retóricas, que sepa seducir a las masas para acabar con la democracia. Eso es todo lo que se necesita y ese ejemplo lo hemos visto que se repite lamentablemente en muchísimos casos. Tanto así, tanto así, me voy a atrever aquí a hacer una aseveración bien, bien, bien delicada y a lo mejor me estoy atreviendo mucho, que hasta Estados Unidos, la democracia más madura, puedo decirlo así, que es la democracia más madura en términos occidentales, estuvo a punto ¿eh? de caer también en manos de uno de estos personajes carismáticos como lo fue Donald Trump. Así estuvo a nada de que Donald Trump fuera el asesino de la democracia estadounidense. No lo podemos descartar todavía, porque él no quita el dedo del renglón
de volver a participar en las elecciones presidenciales. Ok, el primer episodio de la historia de la República de Weimar es la hiperinflación. En el aspecto filatélico nos deja un legado sumamente interesante, que de hecho yo se los puedo decir, a los alumnos fue lo que más les llamó la atención. Cuando les estaba dando ahí el recorrido, empecé leyéndole cómo iban subiendo los valores de las estampillas y que cómo es posible, ¿verdad?, que esto ocurriera realmente. Pues bueno, ¿por qué ocurre esta hiperinflación en la República de Weimar? Primer punto, la guerra, la Primera Guerra Mundial, la causa de guerra, los gastos que ello conlleva, estuvieron financiados principalmente con deuda. ¿Okay? El Kaiser y sus ministros pensaban que iban a ganar la guerra, entonces decían, una vez que ganemos, que les impongamos el pago de reparaciones de guerra a Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, pues con eso pagamos la deuda. Pero pues le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Pasó todo lo contrario. No solamente van a perder la guerra, sino que a ellos se les van a imponer el pago de reparaciones de guerra que eran prácticamente impagables, verdaderamente, ¿eh? Tuvo que entrar Estados Unidos ahí a ayudarles, a financiarles con el plan Dawes, a prestarle dinero a Alemania para que pudiera pagar justamente esos daños de guerra, esas reparaciones. La respuesta muy torpe, pienso yo, inicial del gobierno de la República de Weimar fue suspender el patrón oro, es decir, que el marco alemán ya no estaba respaldado por oro. Entonces ahí es donde entra lo que le llamamos el Papiermark, que es el marco de papel. Están imprimiendo billetes a lo tonto, ¿no? Para estar pagando esas reparaciones de guerra. Obviamente, aquellos que eran los receptores o los beneficiarios de estos pagos de reparaciones de guerra, pues no iban a aceptar este dinero que era prácticamente basura, y ahí es donde se va a producir la hiperinflación. De un día para otro, e incluso en cuanto a historia postal, David Brown me enseñó una colección que él armó tiempo a la tarifa postal, cada semana, incluso días, ¿no? Y cómo se iba yendo hasta los millones. ¿Cuál fue la respuesta de Alemania ante este fenómeno que estaba completamente descontrolado? Ya la situación se había vuelto desbordada. Pues hacer una reforma monetaria, que se le va a llamar en ese momento la Rentenmark, que no estaba respaldada por el patrón oro, sino por hipotecas de tierras agrícolas. Las tierras agrícolas de algunos bienes industriales van a ser el respaldo de esta moneda provisional, que se va a utilizar solamente por espacio de poquito más de un año, hasta que en el 24 se va a readoptar el Reichsmark, el marco del reino, el marco del imperio, el marco imperial, y se va a restablecer el patrón oro. Solamente así es que se va a lograr estabilizar nuevamente la relación o la tasa de cambio, más bien dicho, del marco alemán con el dólar estadounidense. Y aquí vemos una selección de estos sellos digitales. Aquí vemos dos páginas de mi colección, en la que igual pueden ver cómo inicia, por ejemplo, acá con 400 marcos, cómo va subiendo poco a poco hasta que llegamos ahí a 100,000 marcos. En la siguiente página ya vemos los miles. Sabemos cifras, seguida de la palabra thousand, que significa miles. Empezamos con 100,000 marcos y terminamos con 75 millones de marcos allá abajo. Luego empezamos acá. Fue tan rápida la hiperinflación que estos sellos que acabo de mostrarles, pues se vuelven inútiles en cuestión de semanas, de meses, y empiezan las sobremarcas. Empezamos con 25,000 y terminamos ya acá con 2 millones. La siguiente página sí les dio ya chance de imprimir valores altos. Aquí, por ejemplo, en esta selección empezamos con 500,000 marcos y terminamos con 5 miles de millones de marcos, ¿sí? Es un 5 seguido de 9 ceros. Y ese ni siquiera fue el valor más alto. Hay uno que es todavía más alto que no está en mi colección. Para que se den una idea de verdaderamente lo brutal que fue esto. En el periodo de transición, en la parte izquierda, tenemos estas estampillas que fueron emitidas solamente con la cifra. No dice la denominación en que está, porque es justamente con esta moneda provisional, el Rentensmark, que rápidamente va a ser sustituido nuevamente por el Reich.
Y en la parte derecha es la primera página que corresponde ya en mi colección a los felices años 20, ya no me voy a atrever a decirlo en alemán otra vez. Y vamos a anotar aquí dos aspectos muy importantes. Primero, el primero de ellos es este relanzamiento, les digo yo, este replanteamiento de lo que es la nación alemana, con esta águila ya muchísimo más simplificada, modernizada, a la cual se le han retirado cualquier reminiscencia de ese pasado imperial que ya está asociado completamente con ese militarismo. Y vamos a empezar a ver también misiones en las cuales se busca resaltar la imagen de exponentes o figuras alemanas que tuvieron contribuciones muy importantes para los diversos campos del conocimiento. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Creo que eres tú, David, otra vez. No es el mío. ¿Qué figuras encontramos ahí? Pues, por ejemplo, está Goethe, está Schiller, muy importante para el campo de la filosofía, Beethoven en el ámbito musical, Federico el Grande, rey de Prusia, Kant, que es uno de los grandes filósofos también, presidente, y está también ahí incluso Durero, que es un artista muy famoso por sus grabados. Y nos dice, se extiende del 24 al 29, fue una época de gran apertura, como ya se los había adelantado. También pues, se procuró recuperar la reputación de Alemania en el escenario internacional. También aquí no quiero dejarlo sin mencionar las tres estampillas que aparecen en la parte superior. Conmemoran el milenio, no, perdón, no es el milenio, es una serie para comentar, el centenario, 100 años, estaba exagerándole ahí bastante. El centenario de la incorporación definitiva de la Renania, que es esta zona que en ese momento buena parte de ella estaba ocupada por Francia, el Sarre, al entonces Reino de Prusia. Entonces, sutilmente vemos ahí algo de propaganda de pues, esta región es alemana y debe de retornar a Alemania, tal y como va a ocurrir en unos años pasados. Y bueno, llegamos a los Hindenburgs, que incluyo, aquí no solamente incluyo la emisión que se conoce como tal, los Hindenburgs, sino las emisiones previas, que es la serie permanente presidencial. ¿Cuál era el título del presidente de la República de Weimar? El Reichspräsident, ¿no? Aquí tenemos divorciado el papel de jefe de Estado, que es el Reichspräsident, y el jefe de gobierno, que es el canciller. Así es como funcionan, por ejemplo, las repúblicas parlamentarias. En el caso de Latinoamérica, como estamos muy influidos por Estados Unidos, la gran mayoría de nuestras repúblicas son presidencialistas. ¿Qué significa esto? Que las dos figuras, tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, están en una sola persona, el presidente de la república, tal como ocurre en el caso de nuestro país. Pero también en las monarquías parlamentarias, pues ocurre este caso, que tenemos un jefe de Estado, que es el rey, y un jefe de gobierno, que en la mayoría de los casos se le denomina primer ministro. No así en el caso de Alemania. En el caso de Alemania, que era una república semipresidencialista, un ejemplo de república semipresidencialista que existe hasta el día de hoy es, por ejemplo, Francia, en el cual existe tanto un presidente como un primer ministro y ambos tienen realmente un poder político. ¿Okay? Así es como funcionaba la República de Weimar. ¿Cuál fue el primer presidente de la República de Weimar? Pues Friedrich Ebert, que es el que tenemos conmemorado en las 7 estampillas que aparecen en la parte superior de la hoja que está en el centro. Y luego tenemos a Paul von Hindenburg, que él va a permanecer del 25 hasta el 34, es decir, hasta la fecha de su fallecimiento. Los Hindenburgs que se alcanzan a emitir todavía bajo la época de Weimar, los podemos distinguir porque tienen marca de agua tipo red, que es la que aparece aquí en la esquinita superior derecha. Y hasta ahí llegamos con Weimar. Ya no se preocupen, ya estamos entrando a la cuarta y última parte de esta conferencia, que es el Drittes Reich, ese Reich de la Alemania nazi. El tercer Reich de la nación alemana es por mucho el más breve de los tres, se prolonga solamente por apenas unos 12 años. Es muy famoso que Hitler declaró en su momento que este Reich estaba destinado a durar 1000 años, pues no, solamente duró 12 años, nuevamente. Y tenemos aquí algunos eventos que son
importantes rumbo al establecimiento de este Tercer Reich. El 30 de enero del 33, Hitler va a ser electo como canciller, todavía con Hindenburg como el presidente. Pero ojo, va a ser electo con un gobierno de minoría, que para quienes conozcan más o menos cómo funcionan los sistemas parlamentarios, un gobierno de minoría es aquel en el cual los representantes que están en el Congreso, ninguno de los partidos alcanzó una mayoría absoluta, entonces tiene que hacer una coalición. Ese fue el caso con Hitler. Y ahí les salió mal la jugada a los otros partidos porque ellos consideraban que le estaban dando solamente el puesto de manera provisional, como para quitárselo de encima, y que pronto iban a poder eh, proceder por medio de todo lo que son las figuras del Parlamento, el voto de no confidencia, retirarlo, ¿no? Pero no. Tenemos que el 27 de febrero se produce el famoso incendio del Reichstag, el edificio donde estaba albergado el poder legislativo alemán. Se va a acusar a los comunistas de que ellos habían sido los responsables de este incendio, y esto lo van a utilizar los nazis, fíjense ustedes, de pretexto para lo que es el Enabling Act, o la ley habilitante, que se va a promulgar el 24 de marzo. La ley habilitante prácticamente le da poderes dictatoriales ya a Adolf Hitler y va a censurar o va a deslegalizar, ¿sí?, darle la legalidad al Partido Comunista. Entonces se quitan eso encima y prácticamente a partir de esta fecha es que podemos considerar que ya Hitler se convierte en dictador de Alemania. El 2 de agosto del 34, para consolidar esto, va a ser proclamado como Führer. Esto va a venir poquito después de la muerte de Hindenburg, que era la última reminiscencia ya de lo que había sido la República de Weimar. Y aquí les arrojo una pregunta de reflexión. Damnatio memoria, que es una frase en latín que significa borrar la memoria, condenar la memoria de un periodo de la historia. Hemos tenido algunos ejemplos en el pasado, incluso en el pasado remoto, si nos vamos al antiguo Egipto, hubo dos intentos de hacer damnatio memoria, uno a Kenatón por haberse atrevido a instalar una religión monoteísta, uno a Hatshepsut por haberse atrevido una mujer a proclamarse como faraona. Si nos vamos un poco a historia más reciente, en Venecia hubo un dogo, el doge de Venecia, que también fue proclamado, bueno, que se le declaró el damnatio memoria porque él quería autoproclamarse como duque, no doge. Y incluso si uno visita el Palacio de los Doges en Venecia, en donde debería estar su retrato, hay una como pintada, una como cortinita negra que justamente hace referencia a eso. Pues bueno, esta figura del damnatio memoria me parece a mí como historiador que es completamente injustificable, ¿sí? Al revés de borrar estos episodios que para ciertas personas y en este caso para todos es vergonzoso, es cruel, es reprobable, etcétera, etcétera, pues nos hace justamente olvidarlo, ¿no? Y ese es el peor crimen que podemos realizar nosotros como seres humanos, porque estamos ahí no solamente condenándonos a repetir la historia, sino que lo estamos casi ya sentenciándonos, ¿no? De que si olvidamos estos episodios del pasado, pues se nos olvida la enseñanza que nos dejan. Entonces, no podemos y no debemos. Tenemos que cuidarlo mucho eso justo ahorita en este ámbito que tenemos de la cultura de la cancelación, que lo hemos visto que por esos movimientos que se han venido desenvolviendo en los últimos años, quieren censurar, por ejemplo, películas de Disney que se produjeron en los 40 o censurar películas de Hollywood que se produjeron en un contexto totalmente ajeno al actual. Uno de los principios de la historia es no puedes tú juzgar eventos del pasado con los valores del presente. Entonces, no debemos de borrar y no debemos de permitirlo, ¿ok? Se los dejo ahí sobre la mesa y lo platicamos al final. Obviamente estoy abierto a quienes lo quieran rebatir, quienes lo quieran debatir. Aquí dos páginas de mi colección importantísimas de este periodo, los Hindenburgs, impresos ya en el periodo nazi. ¿Cómo los podemos distinguir? Porque la marca de agua, como lo pueden ver, lleva la suástica. Y por supuesto, ya las emisiones de Hitler en perfil que van a empezar a emitirse hasta ya bien empezada la Segunda Guerra Mundial en 1941. Son los valores bajos. Y bueno, otro aspecto importantísimo de la Alemania nazi, el aparato propagandístico. Ya les mencionaba, ya les adelantaba yo,
Más que nunca, más que en ningún otro periodo, la Alemania nazi se apoyó en las estampillas postales y en toda índole de papelería postal para difundir, para reivindicar sus ideas, también por supuesto para promover el culto a la personalidad, obviamente de quién, pues de Adolf Hitler. Aquí tenemos la hojilla, la famosísima hojilla emitida para su cumpleaños 48, en 1937. Y el éxito que tuvo en su momento entre los coleccionistas pero evidente porque existe infinidad de sobremarcas particulares, prácticamente para celebrar toda clase de evento que ustedes imaginen en 1937, 1938. Debemos de recordar que era tan importante la propaganda para la Alemania nazi que incluso existía su ministerio, es decir, una rama del gobierno, el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, que estuvo bajo el cargo de Joseph Goebbels, una de las figuras más controversiales, obviamente, pues todas son controversiales, ¿verdad? Pero una de las figuras más importantes, digámoslo así, de la Alemania nazi. Empleo descarado y excesivo de la filatelia como medio propagandístico. De hecho, conscientemente yo, o sea, no pretendo coleccionar este periodo de manera exhaustiva. ¿Por qué? Porque es evidentísimo que muchas de las emisiones de este periodo casi las podemos considerar como nocivas porque no se justifican ni para el franqueo, ni siquiera para la conmemoración de un evento que sea realmente de trascendencia. Sí, por ejemplo, tenemos mucho el tema de las emisiones semipostales. El abuso de las emisiones semipostales, que son emisiones grandes, de 9 sellos o más, que ustedes saben perfectamente a lo que me refiero con semipostales, que una parte de su valor nominal era para franquear efectivamente la carta, pero otra parte era para financiar, por ejemplo, el Winterhilfswerk, que era el programa de auxilio de invierno del pueblo alemán, fines filantrópicos supuestamente, pero también van a venir luego los que se emiten para el apoyo de los heridos e inválidos de guerra y directamente a la causa bélica. La hoja que seleccioné de mi colección para ilustrarles lo que viene siendo este tipo de emisiones, es la de 1938, porque también es evidente el aspecto propagandístico. Ese es el año del Anschluss, es el año en el cual Austria es anexada a Alemania, y como motivo en la emisión semipostal se van a poner escenas, flores, paisajes, edificios justamente de Austria. Incluso para el valor más alto, el 40 más 35, se va a elegir el pueblo de Braunau, que para quienes sepan un poco de la biografía de Hitler, ahí es donde justamente nació el pueblo donde nació Hitler. Así es, Hitler nació en Austria, ni siquiera era alemán en el sentido estricto de la palabra. La Segunda Guerra Mundial a cuentagotas, ¿sí? A cuentagotas, así lo más importante desde el ámbito alemán. Aquí les pongo como ejemplo una tarjeta entero postal emitida por Alemania nazi, que también es incluso semipostal, porque también un porcentaje ahí va para justamente la causa de guerra, y que como pueden ver tiene ese elemento propagandístico tan característico, esa estética tan característica nazi, en la cual se glorifica mucho todo el aspecto militar, muy belicista. ¿Cuándo inicia la Segunda Guerra Mundial? Pues con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre del 39, fue el fracaso rotundo de la política del apaciguamiento, el appeasement, como le llaman los parlantes, que era básicamente el vamos a hacernos de la vista gorda, los tanto británicos como franceses, vamos a dejar que Hitler ande ahí haciendo de las suyas, pero vamos a ponerle un hasta aquí, ¿no? De hecho, hasta aquí se puso en la conferencia de Múnich, en la cual se reúne el entonces primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, con Hitler, y le dice, pues bueno, te vamos a permitir que te anexes los Sudetes, esa región de Checoslovaquia que estaba poblada por personas que hablaban alemán, pero por favor a Polonia no me la tocas, ¿ok? Pues bueno, quedaron bastante mal parados, incluso Neville Chamberlain tuvo que renunciar al puesto de primer ministro una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se hizo evidente que lo que habían hecho, pues había creado un monstruo, que es Adolf. Para quienes no lo sepan, la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial le llamaron la Phony War, que significa como la guerra de mentiritas, si lo quisiéramos traducir al español, y que en un tono bastante burlón en ese momento no se imaginaban los horrores que estaban por venir, porque los primeros 6, 7 meses de la guerra fueron
relativamente tranquilos, ¿verdad? No hubo grandes batallas, no hubo grandes ahí enfrentamientos, pero ¿cuándo cambia esto? En 1940, cuando ya Hitler invade Francia y empiezan los bombardeos, las Blitz, sobre la ciudad de Londres. Sendas batallas, la batalla de Francia y la batalla de Inglaterra. Luego tenemos el ataque a Pearl Harbor en el 41, cuando los japoneses atacan por sorpresa en Hawái, Estados Unidos. Entra Estados Unidos a la guerra. Y luego tenemos el punto que a mí me parece que es el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Hitler va a romper, va a traicionar lo que había sido el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión con la Unión Soviética, y decide invadir la Unión Soviética. Los historiadores lo que creemos es que fue una paranoia. Este señor obviamente no estaba viendo sus condiciones mentales, y esa paranoia le llevó a decir, voy a invadir a la Unión Soviética antes de que ocurra lo contrario. O sea, le voy a ganar a Stalin, yo voy a ser el que lo ataque primero y no va a permitir que él sea el que me ataque a mí. Obviamente, él ya tenía el antecedente de Napoleón Bonaparte y sabía perfectamente lo que ocurría cuando un país invadía a ese monstruo que fue Rusia y que era la Unión Soviética en ese momento. Logísticamente hablando, no existen las condiciones que permitan verdaderamente mantener una línea de batalla tan, pero tan prolongada. La batalla de Stalingrado va a ser que se prolonga del 42 al 43 y que, si mal no recuerdo, es la batalla que mayor número de muertos ha dejado en toda la historia de la humanidad, mal no recuerdo. Va a ser ya definitivamente el punto en el cual la derrota alemana estaba ya más que decretada, más que anunciada. Y curiosamente, en ese año, en 1943, va a ser cuando Hitler toma la decisión de cambiar el nombre oficial de Alemania, como un gesto también, pienso yo, propagandístico de calmar a la gente, vean, todo está bien, ya no es el Deutsche Reich, sino es el Großdeutsche Reich, el gran imperio alemán, que es la parte que aparece en marrón aquí en el mapa. Como pueden ver, todo Polonia anexado, todo lo que es el protectorado de Moravia, de Bohemia y Moravia, la República Checa, Austria, por supuesto, y algunas partes de lo que hoy en día es Ucrania y el norte de Rusia. Y lo que ven en café más clarito corresponde a los estados que estaban o alineados con Hitler u ocupados por el ejército. Su máxima expresión. Como pueden ver también, tuvo a Europa postrada. Europa estaba postrada. Ejemplos de estas zonas de ocupación, y les digo ya, verdaderamente ya estamos muy próximos a terminar, no se me preocupen. El nombre dado al régimen nazi instalado en Polonia fue justamente este, General Government. Les digo, yo pensaba que eso era acuñación nazi, ¿no? Ya era un término que se había utilizado previamente en la Primera Guerra Mundial. Y es probablemente uno de los regímenes más crueles de la historia de la humanidad, porque básicamente su objetivo era eliminar a la población eslava, primero utilizándola para trabajos forzados, para mano de obra forzada, prácticamente como esclavos, y posteriormente iniciar con un proceso sistemático de eliminación de toda la población local, ¿sí? Lo que hoy en día conocemos como el Holocausto. Que el Holocausto no estuvo limitado exclusivamente a los judíos, sino que también justamente era un programa de eliminación sistemática para la población eslava, para los testigos de Jehová, para los homosexuales, para las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Los eslavos. Verdaderamente cruel, cruel. Primero vamos a encontrar estas sobremarcas muy agresivas, obliteración de las estampillas polacas, que se vea claro ahí la presencia nazi, la suástica, y lo vamos a empezar a ver ya emisiones impresas específicamente para el General Government. Estas son piezas que ya están en mi colección. Las que aparecen en la izquierda son muy famosas entre los filatelistas por el embossing que tienen, ¿no? Ese término que inglés, o que le llamamos nosotros en relieve, ¿no? En donde aparece el escudo de la Alemania nazi, y que irónicamente se seleccionan algunos edificios característicos de Polonia que posteriormente van a ser destruidos por ellos mismos, por los nazis. Cuando los nazis se dieron cuenta que ya iban a perder la guerra, una de las órdenes que dio Hitler fue, por ejemplo, en el caso de Varsovia, derrumbarla absolutamente, que no quede piedra sobre piedra. Varsovia quedó prácticamente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante que la manera en la cual la reconstruyeron.
Y luego la segunda pieza la elegí también estratégicamente porque tengo la planilla completa. En esta se conmemora el cuarto centenario luctuoso de Nicolás Copérnico. Todos lo conocemos, famosísimo por ser el autor del libro que dio origen a la Revolución Copernicana, en la cual transitamos de esa interpretación heliocéntrica, no, perdón, geocéntrica del universo, es decir, que el Tierra está en medio, todo lo demás gira en torno a ella, a lo heliocéntrico, en la cual ya identifica él que no es así, sino que la Tierra es la que gira en torno al Sol, no viceversa. Pero ¿por qué les digo que es tan importante esta pieza? Porque vemos la apropiación cultural, un fenómeno de apropiación cultural. Copérnico nació en la ciudad de Torún, ahí dice abajo, que entonces pertenecía a una entidad que se conoce como Prusia Real y era parte de la mancomunidad polaco-lituana, ¿ok? Pero aquí abajo vemos la leyenda que nos lo deja muy claro, se lo están apropiando culturalmente, desde Deutschen Astronomen Nicolau Copernicus. O sea, el astrónomo alemán, así categóricamente, Nicolás Copérnico. Hoy en día, si ustedes consultan la biografía de este personaje, lo que van a encontrar es que su origen pues, es ambiguo y se le define como polaco-prusiano, no como alemán. La segunda de las entidades que les traigo aquí el día de hoy es el Protectorado de Bohemia y Moravia, que se constituyó en los remanentes de Checoslovaquia. Checoslovaquia primero va a perder los Sudetes, que era esa región que ya les platicé hace unos momentos, Sudetenland, y la creación de un estado títere de Alemania, que era el estado eslovaco. Estas dos estampillas, bueno, estos dos bloques de 6 que ven aquí, es una fotografía que tomé yo, ahora les había platicado que di clase en Praga el verano pasado, y en lo que es el Museo del Comunismo tienen estas dos piezas, y obviamente le di la foto, y en esa se seleccionó, en esa estampilla como motivo principal, a Hitler, justamente dando un discurso desde el Castillo de Praga, además, o sea, el Castillo de Praga, para quienes sepan un poco de historia checa, pues es el núcleo del poder de ese país. Ahí declara o proclama el establecimiento del protectorado de Bohemia y Moravia. Las piezas que tengo en mi colección realmente no creí que fuera muy relevante que las incluyera, son más Hitlers, ¿verdad? La serie permanente. Entonces, ya, ¿para qué poner a tanto Hitler? Oslan, que ya les platiqué ahorita a grosso modo este concepto de Lebensraum, conquistar toda esa parte oriental de Europa para que sirva como el granero de Alemania, que les permita esa autosuficiencia. Tenemos varias entidades emisoras dentro de esta zona, en las cuales podemos mencionar Estonia, Kurland, que es una parte de Letonia, Ucrania, por supuesto, y Oslan como tal, que va a ser utilizada principalmente en el resto de la zona báltica. Como ya les adelanté, incluía este proyecto la eliminación sistemática de los pueblos eslavos, que los alemanes veían como inferiores, a ellos que se consideraban como la raza superior, la raza aria. Pero ojo, había ahí un detalle, digamos, un matiz. Ellos seleccionaban por medio de su programa eugenésico a aquellos polacos, ucranianos que consideraban, ah, mira, este sí pasa por alemán, este sí pasa por ario, se robaban a esos niños y los querían educar para que en un futuro fueran alemanes de pleno derecho. ¿Por qué quiero hacer mucho énfasis en esto? Porque es lamentablemente algo que se está repitiendo hoy en día. ¿Y saben en dónde se está repitiendo esto que les acabo de mencionar? En Ucrania. Rusia es responsable de exactamente este mismo crimen de lesa humanidad que les estoy platicando. Niños ucranianos están siendo raptados, robados de sus familias y llevados a la fuerza a Rusia para ser educados como rusos. Entonces, tristemente ese es otro de los grandes horrores de la guerra que se está sufriendo actualmente en Ucrania y que muy poca gente está enterada al respecto. Por último, las islas del Canal. Como pueden ver en las islas del Canal, siento que fueron un poco más sutiles, un poco más conservadores en cuanto al uso de la iconografía y pues, los símbolos nazis. No incluyen la suástica en ninguna de las emisiones provisionales. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en todo momento Hitler nunca quitó el dedo del renglón de que quería firmar una paz con Gran Bretaña. Querían que fuera su aliada. Incluso tenían el plan que
seguramente muchos de ustedes conocerán de que una vez que lograsen este objetivo de tener a Gran Bretaña de su lado, iban a quitar a Jorge VI del trono e iban a reinstalar a Eduardo VIII, el que había abdicado en 1936 y que es bien sabido que tenía simpatías pronazis. ¿Eh? Otro de esos paréntesis históricos que no podemos dejar de lado de ninguna manera. Y con esto ya por fin, dense un respiro. Hemos terminado con el material del día de hoy. Solamente aquí un adelanto de lo que estaremos cubriendo en la tercera parte, que verán por qué está justificado que haya una tercera parte. La ocupación aliada de Alemania que nos incluye verdaderamente un universo, es un universo. Emisiones locales y fantasías, emisiones generales, la bizona, que es como se denomina a la zona británica y estadounidense en su conjunto, la zona francesa, la zona soviética, que también hay un montón de misiones locales. Luego Alemania en la Guerra Fría, nuevamente Alemania es protagónica en la época bipolar, la era bipolar. Tenemos a las emisiones de Alemania Oriental, Alemania Occidental y por supuesto las de Berlín. Y por último, cerraremos este recuento con la reunificación. ¿Y por qué lo digo así con tanto énfasis? Porque siempre me pasa en mis clases que los chicos no saben distinguir entre lo que fue la unificación en 1871 y la reunificación en 1990. Se confunden mucho esos términos históricamente. Y pues bueno, ahora sí, concluyo y abro el foro para sus dudas, preguntas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Carlos, muy ilustrativo. Ya veo algunas manos alzadas. Creo que Rolando, tú fuiste el primero. Rolando, ¿qué me vas a preguntar? ¿Tu micrófono, Rolando? Si no, no te vamos a escuchar. No, pues Ya. que me gustó, solamente quería saludar y me gustó mucho la plática. Era para eso. Saludos. Saludos, muchas gracias. Lo tenía por ahí la mano alzada. ¿Quién más? Mauricio, ¿ibas a decir algo? En realidad estaba aplaudiendo, pero sí tenía una pregunta. Primero, felicidades, muy interesante la charla, nuevamente muy interesante, y ya esperando la tercera parte. Con relación a estas estampillas de la hiperinflación, el, va- el valor más alto que se imprimió, ¿cuál fue? Vi que 50 mostraste millardos. uno, o sea, 50 millones, ok. O sea, 50.000 millones de marcos. Es un 50 seguido de 9 ceros. No, sí. Ajá. Ok. Me imagino cómo harías para pagar Imagínate, todo o sea, eso. esos números, o sea, que ya están hasta, ni se puede pronunciar. Ya No, ni sabe uno o sea, ya me impronunciables. imagino el problema logístico. Uno, para pagar eso. Dos, llevar cuentas. O ¿No? sea, Además, hay muchas fotografías de la época en la que se ve gente tapizando paredes con billetes, que las llevan en carretillas para ir a comprar un pedacito de pan, o sea, era basura prácticamente. Es más, lo utilizaban para quemarlo, para para quemar quemarlo, sí. combustible, para darse calor. Era más barato hacer eso que ir a comprar leña. Entonces, impresionante lo que se vivió ahí, y que solamente se puede equiparar con lo que pasó posteriormente en países como Venezuela o Zimbabue. Zimbabue es el otro que también ahí tuvo un fenómeno muy similar. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, Carlos, una curiosidad siguiendo a lo que ahora sé que es lo que se llama la zona del plebiscito, ¿no? De lo que mencionabas. ¿Cómo se arregla eso? El plebiscito yo lo asocio mentalmente con una votación de la población, todo esto, pero me imagino que eso no habrá sucedido dada la coyuntura de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que luego se redistribuye, digamos, esos territorios en los países que son hoy o en la anexión como parte de otro país? Por ejemplo, en el caso del SAR, se realizó el plebiscito en 1935 y una abrumadora mayoría votó a favor de retornar a Alemania. De hecho, el régimen nazi emitió sus estampillas primero para promover el plebiscito y posteriormente ya cuando ganaron, es no, yo no sé por qué no la puse, pero es que ya era demasiado material. Es muy alegórica porque hagan de cuenta que Germania representa como una madre abrazando a su hijita que representa a Sarre. Son 4 valores, es una emisión, hasta eso me atrevo a decirlo, bonita, ¿verdad? Está bien realizada. En el caso de Danzig, a la fuerza la retomaron,
y también se emitieron sellos, de hecho, de Danzig remarcados, ¿no? Deutsche Reich, sí, para dejarlo bien, bien en claro. Entonces, fue de diversas maneras. De hecho, el Sarre, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa exactamente lo mismo. Se lo dan a Francia otra vez. Y lo regresa otra vez por referéndum. O sea, se repitió. Yo veo muchísimos paralelismos que no había yo terminado de darme cuenta hasta que armé esta colección. O sea, fue verdaderamente a través de la filatelia que terminé de entender los impresionantes paralelismos que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entiendo ahora a aquellos historiadores que se han atrevido a decir que no se trata de dos guerras mundiales, sino de una sola que se libró en dos episodios. Verdaderamente, muchos patrones se repiten. ¿Algo más? Gracias. No, gracias a ti, Henry. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buena charla. Te felicito. Oye, a la hora que tocaste las estampillas de ocupación de las Islas del Canal, ¿consideraste estas? No venían en el catálogo en el que yo las vi, pero hasta No donde sé tengo si ya entendido, se creo que compartieron. creo que es que lo que pasa es que también en este periodo hubo muchas que se emitieron propagandísticamente, o sea, que no eran sellos de verdad, eran sellos como fantasías, digámoslo así, que hay, por ejemplo, unos de Hitler que lo representan como un esqueleto, seguramente los han Sí, visto, y hay sí, unos sí, que traen a Jorge VI con Stalin también, sí. que se emitieron los alemanes, por ejemplo. Entonces me parece que Mm, probablemente este pueda ser una de esas Mira, ediciones. yo no me atrevería a decir que son propagandísticas, pero yo llegué a coleccionar en algún momento Inglaterra, bueno, Reino Unido, perdón, y estas series de la suástica en Jersey se cotizaban bastante bien, ¿eh? O sea, eran bastante caras. No te puedo asegurar si fueron, emitidas tras la ocupación o con fines propagandísticos. Nada más quería mencionarte que existen. Gracias, Que sí, la van a existen conocer su existencia. y cuando salen a la venta, generalmente se van muy caras. Es que ese, por ejemplo, es un tema que va muy relacionado con algo que ya voy a mencionar en la tercera parte de la plática, que son las emisiones, las fantasías que les decía. O sea, muchos filatelistas, muchos dealers, muchos comerciantes empezaron a sobresellar sus remanentes de Hitler y hacerlos pasar por emisiones locales o así. Y resulta que muchos son fantasías. Yo tengo dos sets de esos, que les voy a mostrar aquí. ¿Dónde está este? Al parecer, probablemente sí sea legítimo porque ya encontré la literatura que lo respalda, pero el problema es que hay muchos que pues, les pusieron una estrellita, les pusieron inscripciones, etcétera, etcétera. Entonces está así No, inundado el comercio. eso sí son falsificaciones. ¿Son qué, perdón? Sí, 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 o sí. sea, son falsificaciones o son Sí, más bien son fantasías, o sea, porque ni siquiera pretenden imitar una estampilla que sí sea legítima, sino que son invenciones de los dealers. Sí. Así que, pues, digo, no también puedo es... meter las manos al fuego por esta que te acabo de mostrar, porque desconozco los antecedentes. Pero mi única recolección es de que cuando salían en subasta se iban muy, muy caras y jamás me pude hacer ya no digo de un set, de un ejemplar. solo timbre de esos. Muy bueno. Gracias, Jaime. Pero sí, por ahí me sale la oportunidad de adquirir algún ejemplar. Manuel, ¿habías levantado la mano? Sí, Carlos, quería comentarte que en el Que no te escuchamos. perdón un segundo. Ahora sí, Manuel. Ah, no, lo apagaste. Hay otra sola para... ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí ya. Sí. En el catálogo especializado de Inglaterra, yo colecciono Inglaterra entre muchas otras cosas, aparecen esas estampillas y como dice Jaime, son pues las No sé si son legítimas, se te volvió a apagar, Manuel.
No te escuchamos, Manuel. Aprovecho para darle las gracias a Jorge y a María Luisa por sus comentarios que me pusieron con ellos. Y Manuel, no te escuchamos, está apagado tu micrófono. Sí, sí. Quería decirte que esas estampillas, las genuinas, son muy costosas. Estamos hablando de 500 libras y más o menos cada una de ellas. Entonces, hay muchas falsificaciones también, pero la serie sí fue impresa en 1940. Y como dice Jaime, son muy costosas. Ok, muchísimas gracias. Definitivamente las desconocía, así que te agradezco a ambos. David Brown. Pues como siempre, Carlos, muy bien, muy didáctico, muy ordenada tu charla, muy entendible. Solo quería hacerte un comentario que al principio, bueno, lo repetiste durante la charla, dijiste que les gusta no acordarse de la historia de algunos países o personas. Y yo aquí tengo una opinión, que Alemania, cuando fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania sí se arrepintió. Alemania en las escuelas enseña a los alumnos lo que pasó. Es obligatorio en Alemania aprender del Holocausto, del nazismo, pero para no repetirlo. Lo que prohíbe Alemania actualmente es usar símbolos nazis como propaganda o como adorno, pero para fines académicos, didácticos han permitido. Inclusive Alemania, cuando se fundó el Estado de Israel, le dio mucho dinero para poder salir adelante después de los años 50, y le sigue dando dinero a gente que fue afectada por el Holocausto. Al contrario, hay varios países de Europa Oriental, que no prefiero no decir nombres ahorita, que no han reconocido las atrocidades que han hecho y se siguieron por delante, pero Alemania sí reconoció todo. Alemania está arrepentida y pues también hay que reconocer eso. Yo sí me voy a atrever a decirlo, Turquía con el genocidio de los armenios, por ejemplo, es un ejemplo por excelencia de que hasta la fecha siguen negándolo. Y fíjate que complementando lo que acabas de mencionar tú, a mí me parece muy interesante que justamente después de que concluye la Segunda Guerra Mundial, el proceso de desnazificación que hicieron los aliados, de eliminar precisamente todo esto de los símbolos, fue muy exitoso, pero a mí me llama mucho la atención que en cuanto a timbres postales, sobrevivieron muchísimos. O sea, yo no me explico, no he encontrado todavía una explicación de por qué no fueron quemados, al igual que fueron quemados los retratos de Hitler, que fueron quemados afiches, que fueron quemados banderas, o sea, todo trató de eliminarse, pero los sellos postales me parece que prácticamente sobrevivieron íntegramente, porque la gran mayoría no son costosos. Entonces, es un fenómeno que alguna explicación debe de tener, pero que todavía no he dado con ello. ¿Quieres agregar algo más? Bien, Mauricio, nuevamente. Sí, Carlos, recordando algo que mencionaste al principio de ese intercambio que tuvieron Gran Bretaña y Alemania de Heligoland por Zanzíbar. Eso me recuerda Zanzíbar y su guerra, la guerra más corta del mundo, que duró 38 minutos contra Gran Bretaña. Es un hecho curioso Sí, de la es historia de otro dato curioso. Zanzíbar, sí. Efectivamente. Eso me acordé, la guerra más corta. Además hay mucho timbre de Zanzíbar. Mucho tiempo, es cierto. Sí. ¿Quién es el personaje más famoso de Zanzíbar? Freddy. Freddie Mercury. Mercury. Sí. El que se parece a mí, al que me parezco. Ya quisieras. Pues todo el mundo me lo dice. Lo que quisieras tener su voz, qué bárbaro. Pozarrón que tenía. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene por ahí algún comentario? Parece ser que no. Entonces, pues yo creo que le cedo la palabra aquí a las autoridades. Gracias. Carlos, muchas gracias. Ha sido una segunda parte bien ilustrativa y estamos a la espera de la tercera parte. Yo sé que va a ser para completar la trilogía. Grande. Exacto, complementar la trilogía. Entonces, y el día de mañana.